Bien, chicos, entonces, ¿qué vamos a revisar? Estuvimos nosotros puntualizando los aportes de la cultura china al desarrollo tecnológico, económico y científico de la humanidad. Propiamente estuvimos viendo algunos de los avances. ¿Qué pudieron encontrar ustedes que les llamó la atención de esta cultura? Como aportes, como avances tecnológicos. ¿Alguien encontró algo que le llamó la atención? Vamos a puntualizar algunos elementos dentro de lo que estamos revisando. Por ejemplo, los elementos que nosotros revisamos, propiamente vimos el inicio de la brújula, vimos la consideración de la porcelana, la imprenta, la utilización de la pólvora, los cohetes. También China inventó consideraciones como uno de los aportes importantes, la cometa, que ellos tenían diferentes usos. Algunos han sido los elementos fundamentales de esta cultura que han venido aportando a la humanidad. Y nosotros estuvimos revisando estos principales aportes y les pedí que revisen algo más que pudieran ustedes haber encontrado, puntualizado, que les llamó la atención. ¿Qué pudieron encontrar que les llamó la atención de esta cultura? Que ustedes digan que sea importante de puntualizar, además de lo que hemos nosotros evidenciado. ¿Alguien? ¿Algún punto? ¿Alguna idea? ¿Algo que hayan anotado? Nada, Alicia. Decían que dentro de la filosofía hablaban algo del confucianismo. Ya, muy bien. Una de las perspectivas filosóficas, el confucianismo de Confucio, plantea una perspectiva relacionada con la propia vida y la perspectiva de entender nuestra visión, nuestra vida. Es una filosofía que no desliga o no se delimita de las consideraciones religiosas. Es una perspectiva que no se le estudia en la filosofía como nosotros la conocemos, pero es interesante ir revisando algunos de sus postulados. Algo que haya encontrado, algún postulado que usted que, le llamó la atención. que Steve. toda forma de vida del universo es animada gracias al ki. A ver, de nuevo, Valeria. Toda forma de vida del universo es animada gracias al ki, según la filosofía tradicional taoísta. Ya, de Tao. Bueno, ¿qué le llamó la atención de lo que dice ahí? ¿Qué le quiere decir para usted? Muy mística es esta consideración china, muy relacionada con lo bueno, lo malo, la perspectiva de los dioses, lo que quieren que hagamos. Pero es interesante guiar la vida o ver cómo se guía la vida desde esta filosofía. Es muy importante. A ver, entonces hemos participado Steven y Valeria. ¿Quién más? ¿Alguien más que haya encontrado algo? Que fue una de las culturas que dio origen al conocimiento filosófico. Ya. ¿Por qué cree usted que dio origen al conocimiento filosófico? ¿Qué pasó entonces con los señores griegos y lo demás? ¿Qué será? Decían que antes de los griegos vinieron ellos, ¿cómo era? Filosofías sobre el chi. Eso dicen que era el origen, que eso es lo que yo encontré. Bueno, sí hay que considerar, gracias Hassan, de esta consideración o esta perspectiva que nos dice el compañero propiamente de que la filosofía se origina en China. Pero aquí hay que delimitar un poco la perspectiva. ¿Qué realmente es filosofía o no? La filosofía como tal es una consideración griega de la palabra filosofía. La filosofía china y oriental está muy ligada a la perspectiva de lo que es la vida en general.
¿Por qué es importante esta consideración china? Porque ellos relacionan mucho la vida con la perspectiva de entender el mundo y el conocimiento. Y de ahí tal vez muchos de sus avances. La consideración de la filosofía está muy ligada a la perspectiva de los avances. ¿Alguien más que haya encontrado algo sobre China que quiera destacar? La metalurgia del hierro y el acero. La utilización del hierro y el acero, es decir, que aquí ya se encuentra la aleación del acero. Tienen un avance muy importante, sobre todo si ustedes observan aquí en lo que podemos llamar la primera brújula o este compás que nos permite identificar y orientarnos, que como yo les decía, hay que tener un poco de cuidado con la consideración propia del siglo XII de la brújula, porque puede confundirnos. Por eso yo decía la brújula hasta cierto punto. Pero bueno, tienen una utilización, también tuvieron la utilización de la brújula en el agua, como yo les mencionaba. Aquí esta perspectiva es la utilización de los metales y la utilización del magnetismo. Por lo tanto, tienen un avance muy importante esta cultura. ¿Alguien más que haya encontrado alguna otra perspectiva que nos quiera destacar? La construcción de los barcos. La construcción de los barcos. Por lo tanto, la navegación era muy importante. ¿Cuál era el principio, creen ustedes, de la navegación? ¿Por qué darle tanto énfasis a la navegación, a comprender dónde están posicionados los astros, cómo guiarnos en el mar y todas estas consideraciones? ¿Por qué razón creen ustedes? ¿Por qué es tan importante para los chinos la navegación? Miren este ejemplo. En la vestimenta también tuvieron un avance en la seda. Ya, pero sobre todo la seda como comercio. El comercio es fundamental en la consideración de la cultura china. Irán puntualizando. Estamos tratando de ver lo que han encontrado. Pero por favor, quienes no están participando, y obviamente yo estoy puntualizando aquí, anoten lo que dicen sus compañeros. ¿Por qué razón? Porque estos elementos van a ser tal vez mayormente desarrollados en otro punto. Otras culturas dirán, no, nosotros inventamos tal cosa, pero en realidad son los chinos los que han dado la pauta. ¿Alguien más? ¿Otro elemento? Pregunto yo entonces. A ver qué... A ver. También encontré que en la ciencia dieron uno de los primeros conceptos del vacío y el infinito. Ya. Aquí hay que comprender algo importante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de elementos como el vacío, cuando hablamos de perspectivas como la nada, solo las culturas que han podido comprender que existe el ser y el no ser, inventaron la consideración del cero. Una de estas culturas, la china, pero mayormente las consideraciones árabes. ¿Por qué explico esto? Porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo comienzan los números? 0, 1, 2, 3, 4. Los romanos y los griegos no entendían esto. No entendían la nada. Para ellos, todo lo que existe es lo que es y nada más. Estas culturas chinas y las culturas árabes que generaron esta numeración entendieron este elemento. ¿Por qué razón? Y lo que dice la compañera, entienden el vacío, la nada, lo que no existe. Aunque les parezca algo no tan interesante, en realidad de fondo es muy interesante la perspectiva. Solo aquellas culturas que han tenido la perspectiva del vacío, de la nada, pudieron realmente comprender la numeración y cómo funcionaba el mundo de la matemática antes de que se plantee la matemática como la conocemos nosotros. Por lo tanto, los chinos han tenido un avance importante de aporte a la cultura más allá de los elementos que nosotros primordialmente conocemos. Y nosotros podemos puntualizar estas perspectivas tratando de comprender que las culturas antiguas, en general, estas civilizaciones antiguas han tenido un avance importante. Vamos a cerrar esta perspectiva de China
revisando el rol de la mujer en la cultura china. Al igual que en Mesopotamia, las sociedades chinas eran principalmente patriarcales, patrilineales, en el sentido de que el hombre es el que dirige. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el rol de la mujer, pero el fundamento es la sociedad patriarcal. Y vamos a ver qué énfasis le dan los chinos a esta perspectiva. La situación se habría institucionalizado, es decir, que se hizo institución, se hizo conformación, se hizo norma, se hizo regla, en el periodo del siglo XII antes de Cristo. Por lo tanto, esta sociedad patriarcal se institucionaliza en el siglo, aproximadamente en el siglo XII antes de Cristo, en el periodo Zhou. Por lo tanto, aquí comienza a darse directamente la perspectiva de lo que es propiamente la conformación del patriarcado como institución. Bien, dentro de esta consideración, por lo tanto, aquí viene a institucionalizarse y tiene ciertas normativas y reglas. La sociedad y la familia estaban regidas por un sistema y la mujer en general, esta institucionalización le dio un sistema, que es el sistema Song-Fa. Este sistema consta de las siguientes consideraciones o perspectivas. El sistema Song-Fa plantea la siguiente consideración. La máxima autoridad de una familia no se olviden que en China hablamos de dinastías. Por lo tanto, ¿qué es una dinastía? La conformación de familias. ¿Qué quiero decir con esto? Que el núcleo familiar es lo más importante para los chinos. La autoridad principal de una familia es el padre. El núcleo es el padre. De ahí, bajo la autoridad de este, se encuentra el hijo mayor. ¿Qué pasa si una mujer al momento de casarse enviuda, queda a cargo de su hijo mayor? La mujer cumple un rol periférico. La autoridad masculina era la que domina frente a las perspectivas de los estratos sociales. La imagen y la posición de la mujer estuvieron marcadas por el confucianismo, el cual vino a ratificar una situación de sometimiento ya existente. Quien introduce de una forma más fuerte en este sistema del rol de la mujer es esta perspectiva que ya nos denunciaba el compañero, esta filosofía, el confucianismo. Esta doctrina establece que la mujer debía cumplir con 3 obediencias. Ya las vamos a puntualizar aquí. Ya las voy a anotar. La obediencia al padre antes de contraer matrimonio, al esposo una vez casada y al hijo mayor si enviuda. Por lo tanto, nunca cumple una función principal. En la cultura china, el rol de la mujer es mucho más marcado que en Mesopotamia. Pero al igual que en Mesopotamia, la sociedad es de carácter patriarcal, pero no puede cumplir ninguna función, sino más que nada una función periférica. Por lo tanto, esta visión del mundo plantea 2 elementos. Una consideración de
3 obediencias que debe tener la mujer. Pongámoslo así para que no se confundan. En la cultura china hay 3 obediencias. Al padre, al esposo y al hijo mayor. Dentro de esta perspectiva también se plantea que debe tener la mujer, no se olviden que estamos hablando del rol de la mujer. La mujer debe también tener 4 virtudes. La primera, la fidelidad. La segunda, la modestia. La belleza. Y la laboriosidad. Por lo tanto, la mujer estaba dedicada principalmente al hogar. Esa era su función. Sin embargo, muchas mujeres cumplieron otro tipo de actividades principalmente vinculadas a la economía. Pero esta vinculación a la economía se da con la invención o con el descubrimiento, mejor dicho, de la seda. Por lo tanto, algunas mujeres se dedicaron a la agricultura y al cuidado de los gusanos de seda. En esta actividad cobra importancia propiamente la consideración de la mujer. Aún así, la mujer estaba relegada a ciertas consideraciones y a ciertos ámbitos. Ciertas mujeres estuvieron ligadas a la crianza de los gusanos de seda. Bien, cerrando esta perspectiva, por lo tanto, hay que tomar en cuenta esta perspectiva. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Lisa, ya tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué dice en virtudes la número 2? Modestia, ya lo escribo. Gracias, Lisen. Modestia. ¿Alguna otra pregunta más? Y ahora sí tengo un. Si póngase, digamos que en el matrimonio no tuvieron hijos, solo tuvieron hijas y se muere el papá, ¿quién queda a cargo? Bien, las consideraciones aquí de la perspectiva propia de lo que es esta visión basada en la religión, la perspectiva de mujeres que no están ligadas a la visión del hombre van a ser relegadas siempre de la sociedad. Por lo tanto, esta perspectiva siempre está ligada a el varón. Por lo tanto, la visión es que tengan hijos, por lo menos algún varón. Si no, en muchos procesos no solo en China, sino sobre todo en otras sociedades mucho más relegadas o más cerradas en esta perspectiva, relegan a la mujer, es decir, le sacan de esta visión. Por lo tanto, la perspectiva de la cual la mujer debe guiarse es bajo estos parámetros. Siempre, si por ejemplo no tiene un hijo mayor, obviamente quedará a cargo de su hermano mayor. Siempre va a estar ligado a esta perspectiva. Si no, la sociedad va relegando mucho dentro de estas visiones muy patriarcales y patrilineales, donde el hombre es el centro. Ahí hay que tomar en consideración eso, ¿sí? Ese es el objetivo final de esta perspectiva. Bien, entonces,
Vamos a cerrar esta visión. Cerramos este tema. Y desde su punto de vista, en base a lo que hemos puntualizado, explique cuál es el rol de la mujer en la cultura china. Obviamente, en base al confucianismo. En este momento realizamos este trabajo, estamos y explicamos cuál es el rol de la mujer en la cultura china en base al confucianismo. Y con eso terminamos esta temática para posteriormente hablar de las civilizaciones fluviales en la antigüedad. Con eso terminamos. ¿Cuántas líneas máximo de esa pregunta, Lice? Máximo, no hay máximo ni mínimo, pero por lo menos mínimo, por favor. Mínimo 3 líneas, ¿ya? Mínimo. Máximo las que ustedes quieran. Lice, ¿me puede repetir la pregunta, porfa, que no lo escuché? Explique cuál, no lo alcanza a ver, explique cuál es el rol de la mujer en la cultura china en base al confucianismo. Este confucianismo es esta perspectiva que nos contó el compañero sobre la filosofía, un ámbito de la filosofía, y les decía prácticamente cómo guiar su vida. Por eso les digo, aquí la filosofía está muy ligada a la perspectiva de la vida. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Bien, con eso terminamos. Entonces, muchas gracias, chicos. Realicen